Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video vamos a estar hablando sobre las razones por las cuales deberías de comprarte un iPhone 11 Pro Max en 2021 y 2022. Razón número uno, y quizás una de las más importantes, es la pantalla. Esta es una pantalla de 6.5 pulgadas que es bastante grande. Es una pantalla Super Retina AMOLED. En este iPhone vas a poder reproducir videos en 4K, en Full HD. Con esta pantalla vas a tener unos colores bastante vivos, bastante bonitos, sin llegar a saturarlos demasiado. Vas a tener un alto nivel de contraste y fuera de eso pues el tamaño es de 6.5 pulgadas, o sea que es bastante grande. Y pues es bastante bueno principalmente al momento de ver series, películas, ya sea en Netflix, ya sea en Disney Plus, Hulu o lo que sea. Razón número 2 es el procesador. Este también es uno de los apartados más importantes, ya que este iPhone cuenta con el procesador A13 Bionic y 4 GB de memoria RAM. Con este procesador literalmente vas a poder jugar cualquier juego sin ningún problema, sin trabones, sin pérdidas de fotograma. Puedes jugar en línea sin problemas. La conexión a Wi-Fi o a datos móviles es bastante rápida. En este momento lo estoy utilizando con datos móviles. También con este procesador vas a poder editar fotografía, editar videos en 4K. Vas a poder compartir historias, vas a poder navegar en internet por bastante rato sin problemas. Abrir aplicaciones en este iPhone es bastante rápido y fluido. No vas a tener ningún problema al momento de estar viendo las redes sociales. No vas a tener ningún problema al momento de estar, no sé, publicando fotografías, publicando videos, publicando historias, publicando estados en las redes sociales. No vas a tener ningún problema de esos con este iPhone. Si te gusta, por ejemplo, publicar contenido en TikTok o si te gusta simplemente ver el contenido de TikTok, vas a estar bastante bien con este iPhone. Y ni hablar de las cámaras buenísimas al momento de grabar videos, ya sea para TikTok, ya sea para Instagram, ya sea para las redes sociales, están impresionantemente buenas. Y eso pues me lleva al siguiente punto o a la siguiente razón por las cuales deberías de comprarte este iPhone en 2021 o 2022 y son sus cámaras. Las cámaras de este iPhone son impresionantemente buenas. Todas las cámaras son de 12 megapíxeles, el gran angular, el ultra gran angular y el telefoto. Con esta cámara podemos bajar hasta 0.5x para tomas muy amplias, por ejemplo, que hay mucha gente en una fotografía o algo así, no es necesario de hacer como una foto panorámica ni nada de eso, porque con bajar al 0.5x es bastante amplio ya, y pues puedes subir hasta 10x. Con esta cámara vas a tener todos estos modos de retrato, por si de pronto quieres como tomarte una fotografía, no sé, más profesional, digámoslo así, un poquito más profesional. También tenemos el modo panorámico. También tenemos el video, que con esta cámara podemos grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo. También tenemos la cámara lenta, que puede grabar videos hasta en 240 fotogramas por segundo. Y pues fuera de todo eso puedes tomar fotografía de noche, porque este iPhone tiene el modo noche, o sea la cámara de este iPhone tiene modo noche. Puedes tomar fotografías incluso en los lugares más oscuros que pueda haber, y pues no es necesario de que utilices el flash ni nada de eso, que lleves como luces o algo así, porque nada más mira que con este iPhone puedes tomar fotografías hasta en 10 segundos. Eso quiere decir que puedes dejar el lente abierto mientras toma la fotografía por 10 segundos y eso permite pues una mayor entrada de luz al momento de tomar la fotografía. La siguiente razón o el siguiente motivo por las cuales deberías de comprarte este iPhone para el 2022 es la batería. La batería en este iPhone es uno de sus puntos más fuertes. Nada más mira que de pantalla prendida me ha dado 3 horas 30 minutos y con la pantalla apagada 11 horas. Y pues todavía tengo un 65% de batería. A pesar pues de que esta batería no está nueva ni nada de eso, pero de igual forma la batería es uno de sus puntos fuertes. La batería me ha llegado a durar incluso hasta 7 horas en pantalla prendida. También es dependiendo de lo que haga, pero pues me ha llegado a durar hasta 7 horas de pantalla prendida. El siguiente motivo o la siguiente razón es el sonido. Este dispositivo cuenta con doble parlante estéreo, que es bastante fuerte, bastante alto. Vamos a mirar aquí una pequeña prueba. Y pues bueno, como acaban de ver, pues el sonido es bastante fuerte, es bastante claro, tiene unos graves bastante potentes. En la parte de acá abajo es el de los graves, o sea que cuando estás escuchando música, la música suena impresionantemente bien. Fuera de eso, cuando estás jugando, no sé, cualquier juego, algún juego como de acción, de bala o algo así, puedes escuchar los disparos de este lado o de este lado. Eso es algo súper genial porque vas a tener una experiencia como un poco más envolvente al momento de jugar.
También una de las razones por las cuales deberías de comprar este iPhone es el Face ID. El Face ID de este iPhone es una de las cosas más seguras que puede haber, porque no es como que alguien te pueda desbloquear el celular, que si te quedas dormido, que si te ponen el dedo en el sensor de huellas o algo así, que si te lo apuntan en la cara mientras estás durmiendo o algo así, eso no va a pasar. El iPhone no va a desbloquear hasta que no lo mires. El Face ID funciona de mil maravillas. Si lo miras, desbloquea. Si no lo miras, no desbloquea. En ese momento no lo estoy mirando, ahora ya lo miré y mira que desbloquea bastante rápido. Aunque bueno, lo único que sí es como un poco fastidioso es al momento de que estés en la calle, por ejemplo, si estás utilizando tapabocas, que si estás utilizando mascarillas y cosas así, pues sí se hace un poco más complicado al momento de desbloquearlo. Si tienes un Apple Watch no vas a tener ningún problema, pero si no tienes un Apple Watch, sí probablemente te toque colocar el código. El siguiente motivo son las actualizaciones de software. Con este iPhone yo calculo aproximadamente unos 5 años más de actualizaciones. En caso de que estés pensando, por ejemplo, comprarte este iPhone para largo plazo, pues sea para darle bastante uso, yo calculo aproximadamente que este iPhone le van a quedar unos 5 años más de vida con actualizaciones. Este iPhone fue lanzado con iOS 13, ya pasamos el 14, el 15, todavía le quedan unos 5 años más porque mira que el iPhone 6S está actualizando incluso el día de hoy y ya lleva casi 7 años actualizando. Entonces este iPhone todavía le quedan unos 5 años más aproximadamente. Otra de las razones sería el precio, ya que incluso el de 256 GB todavía se puede encontrar de segunda mano alrededor de unos $620. Entre 620 y $700 lo puede conseguir de segunda mano en buen estado. En algunas ocasiones o en algunas tiendas podrías encontrarlo un poco más caro, pero pues de pronto también es dependiendo si te dan un poco más de garantía. Si te dan por ejemplo un año de garantía, buenísimo, incluso aunque pagues un poco más, pero sabes que estás seguro en caso de que llegue a pasar algo, ahí tienes la garantía que te respalda. Y pues listo, entonces esas serían mis razones por las cuales deberías de comprarte un iPhone 11 Pro Max en 2021. Suscríbete, regálame un like y nos vemos en un próximo video.